A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Proposiciones. Propongo disfrutar esta jornada inquietando tu gusto en dos sentidos. Una palma que bate en tus oídos y un cocodrilo verde en tu mirada. Propongo que tu voz enamorada se lance por caminos y veredas, anunciando ya llegó la primavera, hagan suyo el crisol de esta morada. Propongo compartir lo que es mi empeño y el empeño de muchos que se afanan. Propongo, en fin, tu entrega apasionada, cual si fuera a cumplir mi último sueño. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta Primera República de las Letras del año 2022. Tuvimos una tregua comprensible por la Navidad y el Año Nuevo. Hay que recordar que los días previos a ambas fiestas fueron sábado, y por lo tanto, si nuestra audiencia de 10 personas en un día normal hubiera sido sometida a un programa en esos dos sábados, probablemente se hubiera reducido a cero. Pero bueno, igual quizás hubiera sido poético hablarle a nadie, ¿no? Pero bueno, el día de hoy nos convoca, como quienes conocen las canciones de quien acabo de leer, a Pablo Milanés, este artista integral. Claro, lo obvio es decir como músico, pero vamos a ir hablando en realidad que se trata de un tipo que en muchos sentidos abrió completamente eh, las fronteras, ¿no? entre los géneros artísticos. Acaba de fallecer, por cierto, y lo homenajeamos como lo hemos hecho con otros grandes cantautores en castellano. Con Antonella Estés, compañera, buenas noches. Buenas noches. Parece tan de tarde para ser tan de noche. Para que veas que así el verano. Sí, pues. Es como estar en el norte o en el sur, hay poca oscuridad. Compañero Omar Sarraz. Querido amigo, querida amiga, buenas noches. Debo decir, para que no haya confusiones, que estamos en 2023. ¿Y qué dije yo? 2022. ¿Dije 2022? Pero no importa, todo se repite. Mira, todo vuelve. Este programa ha demostrado estar en cualquier tiempo, en el pasado, en el futuro, en tiempo insospechado. No sabemos cuándo se va a estar escuchando este programa, así es que verdad, el año es solo un número. Además Sí. que el año pasado fue tan maravilloso que por alguna razón me querría quedar para siempre en Claro. el 2022. Repitámoslo. No, a ver. Oye, para no explayarnos, voy a tirarme al tiro con un par de cosas, ¿ah? Pensando en qué decir a propósito de un programa sobre la poesía de Pablo Milanés, porque este es un programa de letras, ¿no? No es un programa de música, por lo general, ¿no? Que claro, hemos hecho a Manzanero, hemos hecho a Mans, hemos hecho a Silvio, hemos hecho a Serrat, y todos muy brillantes letristas, pero a mí lo que me pasa con Pablo Milanés, así para entrar de inmediato a plantear una hipótesis de conversación, es que aparte de ser un poeta sensible y un musicalizador, así como hablábamos de Serrat, de grandes poetas como José Martí y Nicolás Guillén, hay muchas personas en la lengua castellana que se lanzaron a leer a Nicolás Guillén y a José Martí luego de escuchar los libros, los discos primeros de Pablo Milanés sobre estos dos poetas. Sobre Serrat. ¿Ah? Sobre Serrat. Los discos de Serrat sobre esos dos poetas. No, de Pablo Milanés. No. Sí. Pablo Milanés. De Pablo Milanés sobre José Martí. No he dicho nada, estoy corrigiendo lo incorregible, qué horror. Exactamente. Me distraje mirando pajaritos. No, pero lo que me pasa con Pablo es que es tan musical, es como
es como si hubiera nacido de un pentagrama, no de seres humanos. Es tan musical, es todo como tan entreveradamente musical, es como inevitablemente musical, que es como raro hablar en el caso de Pablo de las letras separadas de las canciones, ¿no? Me resulta como un ejercicio demasiado artificial, pero sin embargo es lo que nos convoca hoy día. Decir nomás, y con esto termino y les devuelvo la palabra, que con la muerte de Pablo Milanés se produjo una situación que en el programa de Serrat, no sé si se acuerdan, como que la profetizábamos, ¿no? De que cuando muriera Serrat se iba a convertir en una de las grandes figuras de la cultura de Cataluña. En el caso de Pablo, cuando muere, no hablan de que murió el gran cantante Pablo Milanés, hablan de que murió una de las figuras más grandes que ha dado la cultura cubana, ¿no? Digo, en cualquier tipo de manifestación, saliéndose incluso de la música. Y que es un tipo que además ha sido tributado, o sea, para no hablar solamente de los aportes que ha hecho Pablo Milanés a la difusión de la poesía, de vuelta ha sido tributado y homenajeado por Gabriel García Márquez, ha sido tributado y homenajeado por Mario Benedetti, e incluso hay un poema que Julio Cortázar hizo en inspiración a la música de Pablo Milanés. Entonces estamos hablando de un tipo que ha atravesado todo, y claro, uno cuando muere no puede sino recuperar la capacidad de asombro y decir qué suerte haber coincidido con este portento, ¿no? Eso, con eso parto y les cedo la palabra, compañeros. Omar, por favor. Bien, lo que dice Patricio, claro, tuvimos la suerte porque además nos tocó en algún momento de la juventud, fue un fondo musical de algunos años y eso es muy bonito. Y lo que decía Patricio de esa mezcla, ese eclecticismo, todo entra en Pablo Milanés, impresionante. Entonces están la música tradicional cubana, está el jazz, está la música barroca, renacentista, está la balada. Hay todo tipo de ritmos en una música muy elaborada, que tiene unas introducciones sinfónicas, que tiene unas subidas y bajadas, unos tonos tristes. Y a mí lo que siempre me llamó mucho la atención y que siempre me ha gustado mucho es ese fraseo en diferentes longitudes que tiene, ¿no? Que de repente se manda un verso largo, luego se manda uno corto y todo eso adquiere un ritmo sorprendente y como que te abre un nuevo mundo, porque no es que sea un nuevo género musical, sino que ese tipo de fraseo cantado hace que entres en dimensiones sorprendentes que tú no creías. Entonces, bueno, tengo que decir que llegó junto con Silvio Rodríguez a mis oídos principios de los 80, y claro, tal vez la primera canción que llegó fue Yolanda. Y Silvio Rodríguez tiene una amplitud temática gigantesca, Pablo Milanés tiene una gran profundidad, pero yo creo que está un poco más tirado a cosas más del ámbito personal, aunque tiene grandes temas sociales, ¿no? Pero esto de ese buen contraste que hay con Silvio Rodríguez, que vamos de lo social a lo amoroso, y los dos tienen de eso, pero yo diría que está más cargado Milanés a la cosa amorosa y un poco al sabor de la derrota, ¿no? De eso que no se puede evitar, de lo inevitable, que siempre llega a su fin, como la muerte. Entonces esa tristeza que también, yo creo que Silvio es más optimista que Pablo Milanés. No, de todas maneras. Bueno, eso... O sea, uno pensaría que por lo menos en términos mediáticos, Milanés es mucho más crítico que Silvio Rodríguez, eso sin duda, ¿no? Y es alguien que bueno, desde el principio, y él lo contó después, ¿no? Desde el principio él estuvo como miles de cubanos liberpensantes en un campo de concentración, y él era alguien que simpatizaba con la revolución a los 23 años y esto lo contó él, estuve leyendo entrevistas de él que además fueron muy replicadas luego de su muerte,
que a los 23 años él pensó que lo estaban llamando al servicio militar y yo estaba muy emocionado porque de verdad quería servir a su patria en esta lógica revolucionaria y de repente se encuentra que estaba en un campo de concentración. Con gente libre pensante, con muchos homosexuales también. Yo cuento ahí también cosas que vio bien terribles. Y es súper curioso que poquitos años después él aparece como una de las figuras más importantes de la revolución a través de la cofundación de la nueva canción latinoamericana a través de la canción cubana, ¿no? Eso, o sea, como en contexto de que hubo en toda Latinoamérica esos movimientos, pero probablemente la canción cubana revolucionaria fue muy importante. Entonces, probablemente esa mirada crítica que le va a acompañar hasta muy, muy avanzada su edad. De hecho, yo en un ratito quiero leerles la letra de la última canción que él publicó, que es bien conmovedora y es bien como desde la derrota. A mí me gusta su complejidad y me gusta también su complejidad en el amor, que las canciones de amor que escribe son todas súper complicadas, no hay amores así, a pesar de que finalmente él dice que él tenía una vida muy tranquila con su señora, con sus hijos y no sé qué, pero a mí me gusta que su poca idealización del amor, sino más bien la explicitación de las complejidades que es amar a otra persona, ¿no? Ahora, dicho todo lo anterior, y después probablemente me voy a meter ahí con más detalle, porque lo estudié más que venir escuchando a Pablo Milanés toda la vida como mis compañeros, seré el Omar Sarraz de esta reunión y diré que a mí los discos que más me gustan de Pablo Milanés no son con canciones de Pablo Milanés, sino que son los feeling, que alguna vez mi amigo Patricio López me mostró, y que son una locura de discos y muy tempranamente, y ese era su origen, ¿no? Pablo Milanés venía del feeling, que es esta mezcla entre los boleros y el jazz, de que probablemente para nuestros oídos Omar Portuondo sea su mayor representante internacional, digamos, ¿no? Pero que es una tradición que venía desde los 50 en Cuba, y los discos de feeling de Pablo Milanés son una cosa que son grandiosas, o sea, de verdad son portentosas. Entonces, claro, pero eso tiene más que ver con los gustos, con que una cosa sea mejor que otra. O sea, como letrista, sin duda, Milanés es impresionante, pero claro, mi sensibilidad musical me acerca más a sus discos feeling que a sus discos de cantautoría revolucionaria, no sé cómo decirlo. Bueno, lo que hizo Omar, yo creo que coincide tanto con lo que dices tú, ¿eh? Son como variaciones sobre el mismo tema, porque es cierto que la diversidad musical de Pablo Milanés es una cosa impactante, realmente impactante. Y bueno, para hacerla bien corta, sus primeros dos discos son musicalizaciones de poetas, ¿no? O sea, Pablo Milanés canta a José Martí y Pablo Milanés canta a Nicolás Guillén, son sus dos primeros discos con pura guitarra, además, son sus únicos dos discos con pura guitarra, y luego vienen esta sucesión de discos maravillosos donde vienen probablemente sus grandes éxitos, ¿ah? Años, o que la gente lo conoce como El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, bueno, Yolanda, El breve espacio en que no estás, Para vivir, pero también otras canciones políticas como Yo pisaré las calles nuevamente, como Hombre preso que mira a su hijo, como a Salvador Allende en su combate por la vida y otros. Entre medio grabó estos discos de los Feeling, y, y voy a decir algo para devolverme al tema de los Feeling, ¿eh? Pablo Milanés empezó a tener problemas de salud a mediados de la década, o en la segunda mitad de la década del 80. O sea, Pablo Milanés vivió por lo menos los últimos 35, 40 años de su vida con problemas de salud serios. Y esa situación que de alguna manera lo fragilizó físicamente, tuvo una consecuencia muy directa en su obra, porque ahí es donde aparece el Pablo Milanés melancólico, inseguro, pesimista, empezando a hacer recuentos. O sea, tiene canciones donde habla ya como de hacer balances de su vida el año 88, 89, canciones que, bueno, uno escuchaba los discos y decía, como decía Omar, wow, como que cuesta recuperar el ánimo. Pero ahora vuelvo al tema de los feeling, Anto, para darte toda la razón, y mira que son lindas las coincidencias de la vida. Hace 2 semanas me junté con un amigo muy querido, hermano del colegio, a hacer esa cosa maravillosa que es sentarse un viernes en la tarde a ver la tarde pasar por un balcón, ¿no?
Y en cierto momento nos pusimos a escuchar a Pablo Milanés y llegamos al disco Feeling 3. Porque son 5 discos de Feeling 3. El disco entero dura 22 minutos, son 10 canciones. O sea, en promedio cada canción dura 2 minutos y algo, ¿no? Pero qué maravilla de disco, qué maravilla de disco. Y como tú dices, Anto, ninguna canción es de él, son solo interpretaciones, ¿no? No, genial. Ahora, quisiera yo partir con una canción que yo encontré en el Feeling 1, aunque entiendo que está en otros discos, que sí es de él, que se llama Mis 22 años. Que les quiero leer la letra porque es bien impactante que alguien escriba eso a esa edad, ¿no? Y dice así: hace tiempo yo anhelaba encontrar la dicha eterna, siempre a base de reveses, pude ver la realidad. Le cantaba mi tristeza, mi dolor y a mi muerte. La tristeza en mí vivía, viniendo el dolor a veces, a acompañarme en la búsqueda del camino hacia la muerte. Pero como ser humano me contradigo, me opongo al pasado que pasó, pasando por 22 años de pena y dolor, y de aquí sale mi canción. Mi tristeza la sepultaré, y el dolor siempre del brazo de ella irá. Nada habrá que me provoque más tristeza, y el dolor siempre del brazo de ella irá. Y en cuanto a la muerte amada, le diré, si un día la encuentro, adiós, que de ti no tengo interés en saber nada, nada. ¿Les parece que partamos con eso? Sí, Antonella, solo un comentario. Es la canción que nombran como el nexo entre el feeling y la nueva trova, y es el primer gran éxito de Pablo Milanés en su vida, con el que empezó su carrera. Bueno, igual se te pasó la mano, Antonella, ¿eh? ¿A partir, dices tú? Sí. Dile a Pablo, bueno, yo no fui. Todo culpa de Milanés. Eso. Yo no me arrepiento de nada. Hace tiempo yo anhelaba encontrar la dicha eterna, siempre a base de reveses pude ver la realidad. Le cantaba mi tristeza, a mi dolor y a mi muerte. La tristeza en mí vivía, viniendo el dolor a veces, acompañarme en la búsqueda del camino hacia la muerte. Pero como ser humano me contradigo y me opongo al pasado que pasó, pasando por 22 años de penas y dolor. Y de aquí sale mi canción. Tristeza la sepultaré, el dolor siempre del brazo de ella irá. Nada habrá que me provoque más tristeza, el dolor siempre del brazo de ella irá. Y en cuanto a la muerte amada, le diré si un día la encuentro, adiós, que de ti no tengo interés en saber nada. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que mi fracaso yo me refugiara en ti. Y ahora ya ves lo que pasó,
Al fin nació, al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti, y aunque es penoso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Así no hubiera sido yo, y si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa los años que tienes para vivir, que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir, para vivir. Pablo Milanés, para vivir, que justamente es lo contrario, porque es la vida perdida, es otra vez el fracaso, pero se llama para vivir. Y uno diría, oh, para vivir, qué lindo, ¿no? Pero Ya es que vivir también tiene fue su el tiempo oscuridad, ¿no? y para vivir esa paradoja. ¿Ah? Vivir también tiene su oscuridad, vivir no es pura risa. No, 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 no sé no. si te enteraste, ¿no? Sí, sí, sí. Alguna vez me ha pasado algo, pero No digo, leyendo los libros que hemos leído, creo que... sí, sí, claro, claro. No, no, también. O sea, yo te quiero decir que, claro, es Pablo diciendo, si el tiempo no se... Pensé que el tiempo iba a ser el trabajo difícil. O sea, pero si no lo hace, o sea, esto se acaba igual. Entonces, es Pablo con estos versos que, como tú dices, son el amor complejo, el amor difícil, no idealizado, o sea, muy realista. No sé, romántico por lo profundo, pero no por la idealización. Todo es dificultad, todo es, eh, digamos, como que siempre vamos cuesta abajo la rodada. No sé, a Claro, mí... lo que pasa, Perdón, compañera, compañero. No, pero solo dile. como para meter una idea que luego puedes desarrollar, Patricio, porque seguramente lo dirás de mejor manera de lo que cualquier cosa que se me puede ocurrir, pero pensaba que cuando yo era adolescente y recuerdo haber escuchado, no sé si por primera vez, pero haberme detenido en la letra del breve espacio en que no estás, y esa frase de la prefiero compartida antes que perder la vida, para mí era como, ¿de qué diablos está hablando este señor? Después de cantar esta canción tan entregada, ¿no? Por supuesto, no estaba uno con cabeza en el poliamor o las relaciones abiertas o ese tipo de cosas, ¿no? Pero sus canciones están llenas de frases que cuestionan exactamente la idea de el amor estandarizado, monógamo, cerradito en sí mismo, ¿no? En donde está todo contenido y cobijado y comieron perdices. O sea, en resumen, cuando uno está muy enamorado no escucha a Pablo Vilarés. O sí, o Pero sí. uno lo escucha cuando la cosa se empieza a poner complicada. Claro, Sí, cuando necesitas apoyo, claro, digamos, identificarte con algo. exactamente. No estoy solo en El, esto. sí. Sí, pues bueno, esos son los grandes éxitos de Pablo Milanés. A propósito, el vínculo con Chile, Silvio, tal como Pablo, fueron muy, muy, muy admiradores de Violeta Parra. Bueno, se sabe que la hija mayor de Silvio se llama Violeta, por ejemplo, en homenaje a Violeta Parra. Ellos hicieron la primera visita fuera de su país, precisamente a Chile, durante la Unidad Popular. Ahí fue donde se produjo este mítico encuentro con los Parra, con Víctor Jara, el año 72. Que son los recuerdos que tanto Silvio Milanés en el caso de Silvio Rodríguez, perdón, en el caso de Santiago de Chile, y Pablo Milanés en el caso de Yo pisaré las calles nuevamente, evocaron a la hora de escribir estas canciones. Ahora, es curioso el tema político en el caso de Pablo, porque cuando en este interregno que hubo entre el Pablo perseguido en su primera juventud y el Pablo distanciado, que eso fue de los 90 en adelante, lo que hubo entre medio es un Pablo Milanés con letras políticas mucho más jugadas que Silvio, incluso, ¿no? Hay una canción, por ejemplo, donde pone textualmente a Fidel a la altura de Bolívar y Martí, ¿no?
Las canciones que dedicaba a las guerrillas de Centroamérica, como la canción que le dedicó a El Salvador, a Nicaragua, son mucho más directas y mucho más combativas que las letras poéticas y evocativas de Silvio. Y lo digo porque incluso esto se marca en el tema de Chile y del golpe, ¿no? Silvio tenía más simpatía, sin ser comunista, con las juventudes comunistas, y él escribe entonces Santiago de Chile el día del golpe, pero de Pablo Milanés siempre se supo que sus mayores simpatías y de hecho sus vínculos, cuando los chilenos empezaron a llegar al exilio a La Habana, fueron con el MIR. O sea, en ese tiempo Pablo era más radicalizado que Silvio. Y de hecho, Yo pisaré las calles nuevamente no la hizo el día del golpe, sino que la hizo el día que murió Miguel Enrique, ¿no? El 5 de octubre del año 74. Eso como mención también del vínculo de Pablo con Chile, que está esa canción, Yo pisaré las calles nuevamente, está la canción de Santiago de Chile, perdón, la canción dedicada a Salvador Allende, que es menos conocida, y hay una tercera canción que creo que no voy a cometer ninguna metida de pata si la nombro, ¿no? Que es precisamente la que tú decías, Antonella, el breve espacio en que no estás, porque siempre existió el mito urbano, me voy a permitir decir al aire algo de lo que no estoy totalmente convencido, ¿no? De que, no estoy totalmente seguro, perdón, que se la escribió a una actriz chilena. Eso dicen. ¿Ya? Sí, que la voy a nombrar, Elsa Poblete, y que parece ser cierto porque por alguna razón de la vida, tengo amistad en Facebook con Elsa Poblete y el día que murió Pablo Milanés, ella escribió un texto que se llamaba El breve espacio en que no estás. Así es que parece ser que sí, pero bueno, ahí Pablo siempre estuvo revoloteando. Recordar nomás para terminar a que de todos los próceres de la nueva canción latinoamericana, el único que no volvió a Chile cuando se acabó la dictadura fue Pablo Milanés, porque él dijo que en Chile la dictadura no se acababa hasta que se fuera Pinochet del ejército. Oye, y por eso Pablo no vino hasta el año 98. Fue la primera vez que vino a Chile, justo después de que Pinochet abandonara la comandancia en jefe del ejército. Sí, es que yo tengo preguntas respecto a su compromiso político que se las quiero plantear, ¿no? Porque como yo decía, él fue abiertamente crítico del régimen durante y después también. Pero al mismo tiempo, él era un embajador cultural de Cuba en el mundo. Y yo encontré esta entrevista que le dio al Comercio de Perú en el 2019, a propósito de un homenaje a Chabuca Granda, ¿no? Y la entrevista, que a mí me encanta que lo hayan publicado así, porque da cuenta, ¿sabes de qué estoy hablando el vato? Bueno, le preguntan por un montón de cosas, le preguntan por Chabuca, por supuesto, por la música actual y no sé qué, y al final le pregunta al periodista, es un artista que siempre le ha cantado la libertad. ¿Cómo ve la libertad en la Cuba actual? Milanés responde, creo que te advirtieron que no me hicieras preguntas políticas. Entonces, esa pregunta la anulo y vayamos a otra, por favor. Y el periodista dice, no me hicieron esa advertencia. En todo caso, podemos hablar de la libertad en general, en el mundo actual. ¿Cómo ve su rumbo? Y él responde, yo tengo una canción que dice, la libertad es una niña hermosa y pura que nos violan al cabo de los años. Cuando crece por encima de los árboles, sabemos que no va a sobrevivir. Esto es del 2019 y me parece súper decidor lo que no dice, ¿no? Sí, Antonella, y eso que tú estás diciendo, también hay un documental de 2015, PIN, el autor, no me acuerdo del nombre, que dice, bueno, ahí sale Pablo Milanés diciendo que una cosa es el gobierno, que si el gobierno atranca la revolución, y que otra cosa es ser revolucionario, y que, bueno, esto no sabemos porque siempre uno acomoda las cosas, o puede que no, puede que sea así, pero él dijo que entendió todo cuando, estando detenido, alguien le hizo llegar Un día en la vida de Iván Desinovich de Solzhenitsyn. Y entonces entendió que no había contradicción entre ser revolucionario y ser crítico de un gobierno que digamos, se llama revolucionario. Entonces, que más bien la crítica es necesaria porque si no hay crítica todo se paraliza y se vuelve reacción. Eso lo dice él, ¿no? Entonces, si algo se detiene, se va a volver reaccionario. Entonces, que como revolucionario tenía esa obligación de ser crítico también. Que me parece correcto. Ahora, como dijo alguien por ahí, no hay crítica sin autocrítica. Hay que ver si Pablo Milanés
fue... ¿Cómo podríamos juzgar a alguien si fue consecuente o no? Pero bueno, es... O sea, a mí me parece en el 99 dice esta frase, cito a El País: me considero con derecho a amar la revolución y a no amar a los hombres que la hicieron, aunque los respete mucho. Eso, en resumen. ¿Sí? ¿Qué más se va a agregar a eso? La canción, yo creo. Chuta. Omar, dale. Puta, ya. Bueno, yo quiero poner esta canción que ya alguna vez estuvo en algún programa, pero que a mí me gusta mucho y que ya la hemos comentado aquí también, que es... solo voy a cantar 4 versos, pero ni siquiera la encuentro, pero... A la gente que está escuchando la radio, deben saber que Omar Sarraz se da el trabajo de pasar a su cuaderno, en este caso las letras, pero en otros casos los párrafos de los libros. Yo los marco con stickers Sí, en sí, los me libros. gusta escribirlo por si me queda algo, ojalá pueda aprender algo. Eso de que uno copiando aprendió. Bueno, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente con Pablo Milanés. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Como pájaros quietos en el aire, como peces ahogándose en el mar, como un salto al vacío del precipicio, así estamos, al borde del final. Como pájaros quietos en el aire, como peces ahogándose en el mar, como un salto al vacío del precipicio, así estamos, al borde del final. Yo no sé si ha fallado el perdón de los pecados, de las deudas contraídas durante una eternidad, o falló el paraíso que prometieron los hombres, de un planeta de iguales, de riqueza, de paz. Solo sé que lloramos con miedo, sin futuro, esperando el milagro que un día llegará, un milagro que viene saturado de dudas, del santo que resulta salvar la humanidad. Por eso me pregunto, ¿volverán los pecados? ¿Las deudas sanarán? ¿Tendremos un paraíso de igualdad y de paz? No tengo la respuesta. ¿La tendrás tú? Jamás. Aleluya.
Esperando el Milagro, se llama eso, que es una canción que Milanés sacó el 21 y que, según entiendo, aquí Pato me podrá corregir, es la última canción que sacó Milanés en vida. Así es. Él vivió los últimos años en Madrid porque se le diagnosticó un cáncer y no existía en Cuba la tecnología para tratar ese cáncer que como ustedes saben, no, la medicina a estas alturas no permite aún curar un cáncer, sino reducirlo, y bueno, ese era un poco el propósito, y fue el motivo por el cual Pablo Milanés vivió más años de los que de otra manera pudiera haber vivido. Él lo... Si fuera posible hacer un breve comentario de índole personal, obviamente así como Omar, yo empecé a escuchar a Pablo Milanés en el colegio y me deslumbró. Fui a verlo la primera vez que vino a Santiago el año 98, al Teatro Caupolicán. Originalmente el concierto iba a ser en el Estadio Nacional, que estaba completamente vendido, y llovió ese día, fines de marzo del año 98, y en un error imperdonable la productora no reservó ninguna fecha adicional. Entonces simplemente el concierto no se pudo hacer ni al día siguiente ni al subsiguiente, y hubo que devolver las entradas. Así es que Pablo Milanés volvió en septiembre de ese año y hizo 3 recitales en el Caupolicán. Y bueno, cuando cantó ese Yo pisaré las calles nuevamente, Omar Anto, imagínense cómo era el lagrimeo, ¿no? Y una vez que terminó de cantarla, un ensordecedor juicio a Pinochet que duró como 10 minutos. Y bueno, y fui a verlo también la última vez que vino, que fue el año 2018, al Teatro Caupolicán, que hizo al Teatro Teletón, en una gira que hizo con Inti Illimani, que también fue un concierto muy bonito. Bueno, a propósito de esta mención que ustedes hacían al Pablo Milanés como libre de espíritu, ¿ah? Eso es algo que uno también valora mucho, ¿no? De estas personas que han logrado llegar a viejas como sin petrificarse a sí mismas tampoco, ¿no? Digo, cuando alguien se convierte en una celebridad tipo Pablo Milanés, la tentación de convertirte a ti mismo en una estatua, ¿no? De mirarte al espejo y de decir, disculpe la vulgaridad, voy a decir, chucha, yo soy Pablo Milanés, po. Como, ni más ni menos. Pero no, o sea, eso que tú describes, Anto, da cuenta de alguien que, así como la mención que hacían al revolucionario que puede ir en contra de la revolución, ¿no? A alguien que se revela contra su propia petrificación, ¿no? Contra su propia conversión en vida de una estatua con todos los corsés que eso implica. Uh-huh. Sí, y además no siento ser simpático, ¿no? Estaba buscando aquí ahora algunas críticas que él tiene, por ejemplo, a la música cubana contemporánea, específicamente al reggaetón. Y yo siento que hay un montón de gente, músicos que, bueno, por curiosidad, quiero pensar, ¿no? Y por apertura de mente y no sé qué. Y hay una entrevista, no la encuentro ahora, pero donde él dice que él se dedica a estudiar la música, que él eso ha hecho toda su vida, estudiar la música. Y que en ese estudio él ha llegado a la conclusión de que la música es buena o es mala. No hay muchas vueltas más, y que en este caso le parece que es súper difícil defender una propuesta que no tiene mucho de... Aquí estoy parafraseando, no lo dice exactamente así, pero él dice algo como, lo voy a buscar, como que no tiene mucho de música y más de mercado. Claro, y además viniendo de un revolucionario, por supuesto, que pesa muchísimo más, ¿no? Además de que él dice que... esto voy a leer 2 cosas sobre la música en Cuba. La música cubana no es una simple moda, es un movimiento en desarrollo continuo. Esto lo dice el 2001. Cuba es una enorme fábrica de talentos. Me asombra ver muchachitos de 15 o 20 años tocando como unos virtuosos. La música cubana fue bloqueada y se inventó en su lugar una expresión llamada salsa que inundó el mercado internacional. Solamente cuando se agotó esa fórmula se empezó a conocer la música cubana, lo que también es súper fuerte, ¿no? Pensar que el son, que es la fuente de la que se alimenta la salsa, se hizo conocida, claro, muchísimo tiempo después. Gracias a un documental de un alemán, también es... Sí. O sea, eso también te habla del bloqueo, ¿no? Cultural, que todo lo que nos perdimos. Mira, eso, bueno, también es cierto que la fusión con lo que pasó en Nueva York, Fania, fue
fue bueno. O sea, yo no Por diría supuesto. que... Jamás Claro. vas a hablar mal de Fania, ¿se te No, ocurre? fue una maravilla. Entonces, claro, había un bloqueo y como siempre los imperios se benefician porque finalmente, así como alguna vez hablamos de que toda la música en español se fue a Miami y la tomó con los Grammy, con todo, la tomaron allá Los Estefan. y las perdimos, claro, en cierta forma y se hizo más simple, menos elaborada. Así también la salsa también fue un gran negocio en Estados Unidos y de exportación para todo el mundo, pero tuvo una fusión muy rica con el jazz y con todas las corrientes también de Estados Unidos. O sea, eso fue algo virtuoso. Eh, Sobre lo que ustedes están diciendo de lo revolucionario, lo consecuente, esa estrofa que seguramente te hizo llorar a ti, Patricio, y a todo el teatro cuando dice: retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Eso me hizo pensar en un hombre que es Jorge Palma Donoso, una persona que murió hace 2 años y que, bueno, por casualidad de la vida, fue pareja de una persona cercana, y él tenía una frase que está escrita debajo de su foto que dice: no es necesario tener esperanza para luchar ni victorias para perseverar, ¿no? Y este hombre estuvo en extrañamiento, pena de extrañamiento, participó en el atentado a Karl Ursúa. Estuvo preso, lo torturaron, perdió un ojo, lo balearon, se trató de escapar. Bueno, quiero decir que incluso lo revolucionario no tiene, según Jorge Palma, que terminó sus días tristemente, ya cuando podía volver, pero con un cáncer en Bélgica, no es necesario ni siquiera tener esperanza para luchar ni victorias para perseverar. O sea, hay que darle nomás. Eso. Pablo Milanés, muy, muy, muy amigo de Joaquín Sabina. De Joaquín Sabina es la frase: el dinero es poesía, porque si un día en la mañana despierto y tengo ganas de tomarme en la tarde un ron con Pablo Milanés en el malecón, me alcanza el dinero para irme a Barajas y tomar un avión. Muy, muy amigo de Fito Páez. Y hermano de la vida de Silvio Rodríguez hasta más o menos el año 89, cuando nadie sabe muy bien qué pasó, y se dejaron de hablar y no se volvieron a hablar nunca más. En los 30 años siguientes, Pablo Milanés no abundó en esto, pero al menos tuvo 2 o 3 declaraciones públicas muy críticas hacia Silvio Rodríguez. Y ahí pasa algo, y uno no sabe cuáles son las razones de la ruptura, pero Silvio Rodríguez nunca le contestó. Y en todas las entrevistas que ha dado Silvio Rodríguez en su vida, pero con mayor razón desde el 90 en adelante, cuando le preguntan cuál es el músico que más admira en el mundo, siempre dijo, hasta el día de hoy, Pablo Milanés. Eso, qué lindo. Sí. ¿Qué habrá pasado? Sí, no se sabe, pero nunca más se volvieron a ver ni a hablar. O sea, de ¿Y eso dijo estamos algo hablando. Silvio ahora cuando se murió Pablo Milanés? Publicó una canción que le hizo a Pablo, que se llama Pablo, que la hizo cuando tenía 22 años, Silvio. Eran muy, muy amigos, a ese nivel. Es una cosa rara de que Sí. un amigo de 22 años le haga otra canción a otro amigo de 25, ¿no? Le haga una Pero mira canción. las cosas que se estaban escribiendo igual a los 20 Sí, no, y poco esta gente. impresionante. Sí, impresionante. ¿Qué pasa? Sí. Claro. Eso Sí. pasa por leer a Sartre, eso pasa por escuchar, por meterse con la filosofía, con Mayo del francés, eso pasa por haber nacido en los 60. O sea, Y tener puro talento, sufrir, porque puro sufrir. digamos que no toda la gente que desde No. la generación de los 60 creó otra cantidad de poesía que han creado estos dos. No. Sí. Ahora quiero pedirles unos segundos solo para saludar al señor Conrado Valderrama, fiel auditor, que tuvo una pena muy grande este 2022 y bueno, estamos con él y es una persona que siempre nos sigue y que es una persona muy cercana, muy, muy afectuosa. Y también quiero saludar a Soledad Miranda, que no lo hice, pero que fue una persona que llamó a la librería el día de las librerías, en noviembre, a saludar a la librería y a desear que siguiera por muchos años más. Entonces, Soledad Miranda,
Han pasado 3 meses, pero bueno, gracias por esa llamada. Pero esperamos que nos sigas escuchando, a pesar de ese desaire. Y a Isabel Santelices, claro, ojalá. Y a Isabel Santelices, que está cerca de Lyon, en Francia, también escuchando y recomendando cosas. Bueno, gente que todo el tiempo pasa. En términos literales, la librería Clepsidra al menos ha durado un año más. Sí. Claro, sí, al menos. De ahí para arriba. Por lo menos. Macul 94, librería Clepsidra, clepsidra.cl. Se van a encontrar ahí con todos esos libros que, como diría Fito Páez, te hacen bien porque siempre te hacen mal. Sí, un poco eso. Sí. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Vamos a irnos, por supuesto, escuchando a Pablo Milanés. Patricio López, te toca tu elección. Sí, no sé qué elegir. Estoy arrepentido de antemano de elegir alguna, la verdad. Entonces puedes elegir 2. ¿En serio puedo hacer eso? Ya. Mira, como es probable que nadie elija una canción de la primera época, yo voy a partir por elegir Tengo, que es un poema de Nicolás Guillén, hecho a propósito del triunfo de la revolución, pero que no es político, es muy bonito, habla de cómo los negros viven mucho más integrados a la sociedad luego del triunfo de la revolución. Tengo, entonces vamos a escuchar esa primero, y luego, a propósito de tu mención, Anto, voy a escuchar ese portento que les pido que lo escuchen con audífonos, si pueden. La Gloria eres tú, canción que aparece y que abre el disco de Feeling 3, que es del año 81-82. Qué maravilla, porque yo quería que escucháramos algo de los feelings, así que gracias por concederme ese. Bueno, y eso, de qué callada manera, es un poema de Guillén, que está del mismo disco, sí. Claro, que lo hace Ana Belén, que todo el mundo lo conoce. Bueno, eso es Nicolás Guillén. Y también es interesante que Nicolás Guillén tiene uno que Me dan pena los burgueses, que es una canción también donde dice: cuando te den pena los burgueses, piensa en lo que era antes de la revolución y ya no vas a sufrir tanto. Pero bueno. Yo creo que caben las dos si las eliges, porque burgueses dura como 1 minuto y medio. Veamos la imagen. Mira, en YouTube están todas. Sí. Así que si ustedes están escuchando el 102.5 y no alcanzan a salir todas las canciones, váyanse a YouTube o recomiéndenlo. Ahí están las versiones extendidas de la República de las Letras. Todo lo que no alcanza a salir en el 102.5 está en el canal de YouTube. Así que muchas gracias por acompañarnos, por comentar. Leemos todos los comentarios siempre. ¿Y tú, Anto? No, pues yo ya lo escogí. Yo escogí... Bueno, si puedo poner otra de feeling ahí entre medio, lo haremos. Listo. Y eso, oye, la próxima semana vamos a leer Agatha Christie. Creo que esta es una de las pocas veces que podemos anunciar que vamos a leer la próxima semana porque lo sabemos. Vamos a leer Muerte en el Nilo. Así que radical cambio. Así que cuídense mucho, nos vemos. Chao. Buen año. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentimiento, de esos ojazos negros, de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Desmiento a Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú. Si alma mía, la gloria eres tú.
cuando me veo y toco yo, Juan sin nada no más ayer. Y hoy Juan con todo, y hoy con todo. Vuelvo los ojos, miro, me veo y toco, y me pregunto cómo ha podido ser. Vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir, ya míos para siempre y tuyos, nuestros, y un ancho resplandor de rayo, estrella, flor. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de ir yo, campesino, obrero, gente simple. Tengo el gusto de ir, es un ejemplo, a un banco y hablar con el administrador, no en inglés, no en señor, sino decirle compañero. Como se dice en español, tengo, vamos a ver, que siendo un negro nadie me puede detener a la puerta de un dancing o de un bar, o bien en la carpeta de un hotel, gritarme que no hay pieza, una mínima pieza, y no una pieza colosal, una pequeña pieza donde yo pueda descansar. Tengo, vamos a ver, que no hay guardia rural que me agarre y me encierre en un cuartel, y me arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real. Tengo que como tengo la tierra, tengo el mar, no country, no high life, no tenis, sino jack, sino de playa en playa, yo leno la gigante azul, abierto, democrático, en fin, el mar. Tengo, vamos a ver, que ya aprendí a leer y a contar. Tengo que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír. Tengo que ya tengo donde trabajar y ganar lo que me tengo que comer. Tengo, vamos a ver, tengo, vamos a ver, tengo lo que tenía que tener. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera
se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. No me dan pena los burgueses vencidos, y cuando pienso que van a darme pena, aprieto bien los dientes y cierro bien los ojos. Pienso en mis largos días sin zapatos ni rosas, pienso en mis largos días sin sombrero ni nubes, pienso en mis largos días sin camisa ni sueños, pienso en mis largos días con mi piel prohibida, pienso en mis largos días. No pase por favor, esto es un club, la nómina está llena, no hay pieza en el hotel, el señor ha salido, se busca una muchacha, fraude en las elecciones, gran baile para ciego, cayó el premio mayor en Santa Clara, tómbola para huérfanos, el caballero está en París, la señora marquesa no recibe, en fin, que todo lo recuerdo y como todo lo recuerdo, ¿qué carajo me pide usted que haga? Además, pregúnteles, estoy seguro de que también recuerdan ellos. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.